Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos. En este lunes hoy celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Siendo Cuaresma, aún así hoy celebramos que se estableció, Jesucristo estableció en Pedro el inicio de un pastoreo universal que iniciaría con el apóstol Pedro y su cátedra. Presentamos al Señor nuestras intenciones, presentamos el alma de Francisca Núñez, a salud de Alma Hernández de Linares, una acción de gracias por el aniversario 57 años de vida matrimonial de Francisco, Michelle y Miriam Pablo, una acción de gracias por la niña Sara Lucía, que tiene 7 meses, y también una acción de gracias por el cumpleaños de Consuelo Linares. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el supremo pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa para mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Gloria a ti, oh Cristo. Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos, hoy celebramos esta autoridad que Jesucristo entrega a Pedro en particular. La belleza de una especie de elección particular. Hay mucha gente que ha querido negar esa preeminencia de Pedro sobre los demás. Sin embargo, una lectura adecuada y correcta y sincera del Evangelio da a entender, primero, la lectura del Evangelio. Después viene lo que se llama la historia también, que no podemos tampoco hacer caso omiso a ella. Pedro recibe de parte de Jesús no solamente decir sobre esta piedra edificaré la iglesia, diciendo no, y comienzan las discusiones que si una piedra, que si una roquita, que si es diferente una piedra, no se imaginan, y sobre todo que si la confesión es sobre la confesión que hizo Pedro, no sobre Pedro. Hay unas discusiones enormes en el mundo protestante, queriendo, claro, evadir su falta de apostolicidad y conexión con los apóstoles. Necesitan que también el católico corte con esa conexión apostólica que tiene a lo largo de la historia. Sin embargo, está ahí la realidad. Le entrega, no solamente dice sobre esta piedra, dice le entregaré la llave del reino. Y eso hace una clara alusión al rey de Jerusalén, que le entrega al custodio del templo las llaves que son para determinar quién entra y quién sale. Una autoridad. Así también el cielo, con una bóveda, un templo espiritual. También Pedro es esa imagen hermosa de que recibe las llaves para custodiar quién entra y quién no entra. Con tantos chistes y historias de que si Pedro es con las llaves en el cielo. Porque es cierto, es porque nadie puede negar esta realidad de la autoridad que le entrega Jesús a Pedro cuando dice te daré las llaves del rey. Las llaves son signos de autoridad, son signos de que determina a esa persona cuándo se abren las puertas, cuándo se cierran, quién entra y quién sale. Todo lo que ates quedará atado en el cielo, todo lo que desates quedará desatado en el cielo. Algunos dirán, no, eso se lo digo a los apóstoles, a todos, no, se lo digo a Pedro. Y después no solamente esto, en el capítulo 21 de Juan, cuando Jesús habla a Pedro y le dice, me amas, confirma a mis hermanos, apacienta, me amas más que esto, confírmalos. O sea, le está entregando una autoridad que después no solamente va a ser el hecho del Evangelio, por aquello que hablábamos el otro día de la sola escritura de domingo, sí, ayer, sí, sino que estamos hablando aquí no solamente que aparte de la escritura, vemos nosotros que diferentes padres apostólicos que valoran la reforma protestante, la que estudia. En Estados Unidos y en Europa, la reforma protestante aquí no es apasionada y discutidora y nada más. Por eso es difícil este diálogo. Sin embargo, los siguientes, San Ignacio de Antioquía es el primero. Nació en el año 37 y murió en el 110. No fue un invento de la Edad Media, como se quiere decir. Él, que creía en la Eucaristía y que hablaba de que ese que estamos en la Eucaristía es el mismito que estaba en la cruz, ese. Y que quien no cree eso no tiene derecho a acercarse a ese. Hablaba de Roma como la iglesia que ahora preside en la caridad. Y también después vamos viendo nosotros diferentes autores, San Ireneo, y después sobre todo Eusebio de Cesarea en el año 200,
O sea, no estamos hablando de que vino el concilio, que la iglesia constantiniana, las famosas discusiones de estas, porque como no hemos estudiado historia, no nos sabemos ubicar en cada sitio. Es como decir que Hitler estaba en la guerra del Peloponeso y comenzar a discutir eso tan ligeramente, sin estudiar en la historia, ubicar a cada personaje en su historia. Eusebio de Cesarea no dice solamente de Pedro, sino que habla de Pedro y habla de los siguientes papas. Los va describiendo y les dice papas. Y no está Constantino ahí, no hay nadie todavía. Es la iglesia perseguida todavía. Es la iglesia cristiana que está ahí todavía y que nadie puede todavía asociar con Constantino, pero sí la misma que después continúa hasta el día de hoy con la iglesia católica. La iglesia que está llamada y que estamos llamados a colaborar en ella para que pueda dar testimonio. Entonces, él recibió la cátedra. Y la cátedra continuó. Y no continuó en los apóstoles, porque escuché una vez una discusión aquí por estos lados. Esto sí es penoso cuando le dicen, no, lo que pasa es que Pedro murió y todavía había apóstoles. ¿Y por qué no siguió un apóstol en lugar del siguiente? Que no fue apóstol. Digo, porque eso no hay nepotismo en el mundo apostólico. En el mundo apostólico, cuando muere el obispo de Roma, en Roma se elige quién va a ser, que va a seguir. Y no se eligió ningún otro. En la iglesia todavía, como eligió a Matías, en el libro de Hechos de los Apóstoles, eligió en Roma y siguió eligiendo en diferentes lugares. Y no es simplemente nepotismo donde tiene que ser uno de los nuestros, porque si no, sí. Si hubiera sido solamente con uno de los nuestros, se acababa ahí todo. Entonces, la idea que hay en el mundo protestante es que solamente podía gobernar la iglesia un apóstol y cuando se mueren todos los apóstoles se acabó todo. Entonces ese es el peligro de dejar a la iglesia, una iglesia a la deriva, sin conexión apostólica. Cuando nosotros decimos iglesia una, santa, católica y la última, apostólica, significa que es la iglesia de los apóstoles. Es la iglesia de aquella que recibió la autoridad Pedro sentado en la cátedra. No había un asiento, estamos hablando de cátedra en el sentido de autoridad. Pedro recibe la autoridad y la autoridad se transmite desde los apóstoles hasta el día de hoy. Y hoy es el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Él es el sucesor de Pedro, de esa cátedra. Y si no me gusta, pues no me gusta ser cristiano, porque Cristo estableció una iglesia en donde había alguien que iba a ser el que iba a tener las llaves del reino. Dice, le molestó, quítele las llaves de las manos de Jesucristo para que no se las dé a Pedro. Pero es así. Así fue. Así lo quiso, Señor. No solamente fundó la iglesia y su proyecto, sino la fundó con una cabeza. Y por eso, en la primera lectura, vemos nosotros al apóstol Pedro pidiendo a los demás apóstoles que pastoreen como verdaderos pastores al pueblo de Dios. No como déspotas, sino como auténticos pastores que acompañan, modelos de rebaño. Les invita a Pedro, está cumpliendo con lo que Jesucristo le pidió. Confirma, mis hermanos, y le pide a los hermanos, sean pastores. Y todavía hoy, el Papa Francisco sigue todavía invitando a los obispos, le da sus boches, su pleito. Ustedes no pueden ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Está invitando. ¿Por qué? Porque la cátedra está basada en una afirmación de cómo los pastores tienen que pastorear al pueblo de Dios. Y está siendo un digno representante y sucesor de Pedro, quien se cuida de que los pastores sigan pastoreando el pueblo de Dios. Claro, estas discusiones es difícil hacerlas. Cuando usted dice sola escritura y la sola escritura no vale, y usted no puede discutir de la sola escritura. Entonces, que no existe esa única validez, sino si es sola escritura, nadie puede demostrar, porque la Biblia no dice que Colón descubre América. Si la Biblia no lo dice, entonces Colón no descubre América. Si vamos a estirar los conceptos así, nosotros todavía estamos hace 2000 años atrás. Y nada de lo de hoy está en la Biblia, por lo tanto no vale. Absurdo. Cuando la misma Biblia habla de que el Espíritu Santo nos iba a llevar al conocimiento pleno de la verdad, es decir, una verdad dinámica que iba a seguir en la historia y que todavía no estaba todo dicho, sino que iba a ser un conocimiento que iba a llegar a la verdad plena, porque gracias a Dios hoy estamos iluminando realidades que no existían en el siglo I.
Y el Espíritu Santo tiene que venir a ayudarnos para poder arrojar luz al respecto. O sea que la cátedra de San Pedro no fue una cosa estática, sino una realidad que continúa a lo largo de 2000 años, desarrollando las verdades que Jesucristo quiere decir al mundo. Una verdad que se va revelando poco a poco, que ya los apóstoles hablaban de las tradiciones orales y escritas. No todo está escrito, hay otras cosas que son orales. El mismo Pablo en Tesalonicenses dice: aténganse a las tradiciones orales y escritas que les hemos dado. Es decir, las cartas que les he mandado y también lo que les he enseñado de viva voz. Es válido. Y los apóstoles siguen enseñando. Y de hecho, dice la palabra que cuando celebraban el día del Señor con la cena del Señor, Eucaristía, vivían de la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál enseñanza? No está en la Biblia. Sí, pero era enseñanza de los apóstoles. Y cada apóstol fue al mundo entero a predicar. Y cada uno enseñó a Jesucristo. Y fue la riqueza de que el Espíritu Santo fue ayudando para decir qué era lo que cada uno tenía que decir en su cátedra, ante el tribunal y lo que fuera. La belleza del Espíritu Santo vivo en la iglesia. Y claro, quieren encasillar a la iglesia católica en la iglesia constantiniana, en la iglesia de la Edad Media, en la iglesia de la Transubstanciación y así por el estilo, cosas así, como conceptos despreciativos de una iglesia viva que ha estado a lo largo de los siglos iluminando la historia. Una de las grandes luces de la historia es el periodo que le llaman oscurantismo. Si usted y yo leemos libros de cualquier cosa de antes, los anales de Roma, los libros de Platón, de cualquier filósofo, Cicerón, todos los libros, literatura que no tiene nada que ver con el cristianismo, todo eso, ¿cómo usted cree que llegó a nuestro tiempo? Así, que se quedó enterrado en algún sitio y lo encontraron después. No, eso fue poco a poco, a lo largo de los siglos, copistas, monjes, en esa famosa edad oscura, ellos estuvieron escribiendo y escribiendo y copiando y copiando y copiando todas esas obras. Es decir, que los monasterios eran grandes bibliotecas vivientes, en donde no había la imprenta, donde no había el internet para almacenar, y todo era a manina, como dicen en dominicano. Era escrito, era guardado, era conservado. Y todo lo que tenemos hoy, que podemos leer de la antigüedad, es gracias a todo lo que copió esa época que le llamamos oscura, que es la época que nos permite tener acceso a toda la historia. Si a eso se le llama oscurantismo, yo quiero entender otra cosa entonces. Después viene lo que se llama el periodo de la imprenta, donde todo se puede imprimir, y después viene el periodo del internet, donde no solamente eso, ahora se guarda en la nube y se conserva. Ahora es tan fácil. Pero en aquella época que se llamaba oscura, personas pensaron que había que guardar por escrito todo hasta que llegara para remandarlo en la historia. No hay cosa más linda, más iluminadora, y nada lo convierte más en un faro de luz que una actitud como esta, capaz de llevar a lo largo de la historia todo lo que fue escrito. Por eso damos gracias al Señor, por esa cátedra y por esa iglesia, que más que oscura, independientemente de alguna mancha que pueda tener, que la tiene, ¿por qué no? Eso lo dijo hasta la Biblia, para los que quieren ceñirse a la Biblia. Pero sin embargo, no es eso lo que le da fuerza a la iglesia. Su bella historia, su bella transmisión de la fe, su bella transmisión de la ciencia, de los conocimientos, y su bella transmisión que hasta el día de hoy el método científico lo inventó la iglesia, la universidad la inventó la iglesia, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las grandes universidades existen porque alguien en la iglesia pensó que había que haber una universitas, un lugar donde había que estudiar de todo. Y esa es la belleza de la universidad. La primera en Bolonia y así todas las demás católicas, incluso la dominicana. La primera se llamaba Universidad Santo Tomás de Aquino, que después se transformó en la Católica de Santo Domingo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y después también muchas universidades más. Si eso es oscurantismo, yo quisiera entender entonces qué es lo que es luz, qué es lo que es verdad y qué es lo que es ciencia. Damos gracias a Dios por la luz, la verdad y la ciencia que esa cátedra de San Pedro a lo largo de los siglos ha permitido que llegara hasta nuestros días. Bendito sea Dios
Bendita sea la Iglesia y esa cátedra que nos ha permitido mantenernos en la unidad y sobre todo caminar en la historia, aún en los momentos más difíciles de la misma. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y presentamos al Señor con confianza nuestras intenciones. Por el Papa, que desde su sede romana preside en la caridad a toda la Iglesia y confirma en la fe a sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los diversos ministerios de la curia del Papa, para el gobierno de la Iglesia Universal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el colegio cardenalicio y por el sínodo de los obispos de toda la Iglesia, para asesorar al Papa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que colaboran con el Papa en su constante solicitud por todas las iglesias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Presentemos al Señor el alma de Francisca Núñez, un año de fallecido, para que el Señor la acoja en su reino y le permita participar de la gloria de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Te damos gracias, Señor, por el aniversario de 57 años de Francisco y Miriam, por la niña Sara Lucía, 7 meses, y también por Consuelo Linares en su cumpleaños, para que todos esos motivos de agradecimiento puedan servir siempre para cada uno servirte de una mejor manera. Roguemos al Señor. te rogamos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, y ofrecemos el vino y el pan. Él será para nosotros. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Acepta, Señor, con bondad las oraciones y las ofrendas de tu iglesia, para que alcance la vida eterna guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con los tronos y dominaciones y junto a los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestra hermana Francisca y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así, con María la Virgen, San José su esposo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en el Señor, dirijámonos a Él con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a hacer la comunión espiritual. Para los que no pueden hacer comunión sacramental, cierren los ojos y hagamos la oración de San Alfonso María Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Esta mi
Oremos. Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol, nos alimentaste con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la presencia de todos aquí. Que el Señor nos siga ayudando a amar a nuestra iglesia, a sentir alegría y orgullo por ser católico. Quien no siente orgullo por ser católico se fija en las fallas humanas, pero no conoce a su iglesia y no conoce la belleza del caminar de la historia. Pidamos al Señor que esa sea nuestro gran tesoro para mantenernos vinculados a Cristo y a la iglesia que Él instituyó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Disculpen la repetición. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.